amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más de su canal, tu canal Miedo 867. Espero que estén pasando una noche increíble. Y bueno, hey raza, un saludo a nuestra amiga Michelle y su pareja Carlos. Nos mandaron unas fotografías de que en la Ciudad de México se estaban viendo luces al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí lo publiqué en la página de Facebook. No pude en los grupos porque bueno, pues ahí ya saben, cómo es Facebook. Me bloquearon, me bloquearon publicar en grupos durante 2 días. Pero bueno, pues a veces, fíjense que sí es cierto, ahí Facebook es muy dedicado. A veces nada más, bueno, pues a lo mejor la, entre comillas, inteligencia artificial, y hablo entre comillas, porque para ser inteligente está muy nietas, en serio, malentiende cosas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí, por malentender ellos, uno paga el plato roto. Pero bueno, pues ahí, raza del norte de la Ciudad de México, chequenle ahí al cielo, no les cuesta nada. Y bueno, pues, y les aseguro que no es broma, yo de repente hace mucho hacía eso en mi Facebook personal. Raza, salgan a ver al cielo. Y luego salían, ¿qué pasa? No, nada, está muy bonito. Pero bueno, eso era parte, ¿verdad? La vez que puse una tortilla de harina en un tendedero y puse que qué bonita se veía la luna, fue de las primeras cosas virales que se hicieron, raza. Y eso estoy hablando ya hace unos 6 años, ¿eh? Entonces, antes de que existiera mi 867, llegó a verse ese meme en muchos lugares. Pero bueno, pues así las cosas. Un saludo enorme a la gente de Tlaxcala. Para la gente que desconoce, bueno, Tlaxcala es uno de los 31 estados más la Ciudad de México en México. Y bueno, pues ahí para la gente que nos escuche de otros países, dicen que hay un mito que dicen que Tlaxcala no existe. Quizá es como Tartaria, pero no, sí existe. Y bueno, uno dice que ahí en Tlaxcala, honestamente yo desconozco que pueda haber, pero me acaba, bueno, un amigo nos quiere contar esto que ocurrió. Él y su abuelo trabajaban en, bueno, su abuelo ya falleció, trabajaban en un rancho ganadero. Y bueno, decía, y le decía que cuidamos, no, pues los toros. Y yo decía, pues qué bien, ¿verdad? Es algo. Y decía, no, es que era muy peligroso. Y bueno, yo le digo, ¿y pues por qué? Y pues, cuidaban toros de lidia. Toros de lidia, de estos toros que hay personas que les gusta torearlos y causarles daño, ¿verdad? Gente de becerra. Pero bueno, pues supongo que ha de ser un animal difícil de tratar. Y me aclaró muchas cosas. Y fíjense, si antes me caían mal los toreros, o la gente que le gusta la fiesta taurina, créanme que ahorita me super cuelgan las verijas. Esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de mi 867? Quiero contarles un suceso que me pasó cuando yo tenía 12 años. Y bueno, créanme esto pasó en un lugar de unas personas adineradas y bueno, muy poderosos y muy influyentes acá en Tlaxcala. Tienen muchas propiedades y bueno, no puedo decir su nombre porque bueno, son personas que, digámoslo así, que están muy bien relacionadas en la política, incluso en la política nacional y cosas así. Estas personas tienen muchos años dedicándose a la crianza de toros de lidia. Y bueno, puedo decirles esto, bueno, mi papá se va a Estados Unidos cuando yo tengo 10 años. Y bueno, pues ya saben, de que quería ir a trabajar. Y bueno, pues en ese momento nos quedamos mi mamá, mi hermanito y yo a vivir con mis abuelos, que eran papás de mi papá. Y bueno, resulta que mi papá, bueno, pues no sabemos de él durante 10 años. Y ya después de 10 años, ya viene y resulta que, bueno, pues cosa horrible, ¿verdad? Se hizo de otra familia ya. Fue algo muy feo para la familia, pero bueno, eso es aparte. Pero quiero decirles que, bueno, cuando yo tenía 12 años,
mi abuelo, pues obviamente se llevaba la carga de todo. Mi mamá trabajaba, pero pues no le alcanzaba por mi hermano. Mi hermano tiene una condición especial y bueno, pues no le alcanzaba a mi mamá. Y mi abuelo, pues ya empezó a crecer y estaba trabajando. Bueno, él trabajaba en la crianza de estos animales. Y bueno, pues entonces que a mí me dice en unas vacaciones, hey, pues ayúdame, ven a trabajar. Se fueron varios peones. Y él sí dice, o sea, los dueños eran bien amarrados para pagar. Y prácticamente, pues él dice, no, pues si quieres, para que aprendas. Y él dice, pues a mi abuelo no le pagaban mal, pero él dice, pues porque yo tengo mucho tiempo, tienes mucho que aprender, saber tratar a los animales. Y de hecho mi mamá no quería, decir, no, es que son animales peligrosos. Y bueno, pues mi abuelo dice, pues sí, pero hay que saber tratarlos. Porque, bueno, pues son animales como otros, tienen su temperamento. Pero él dice, no son tan bravos como los pintan. Y bueno, pues ahí yo aprendí mucho de los toros. Son animales extremadamente listos. No puedo decir que inteligentes, pero astutos sí lo son. Recuerdan muchas cosas, recuerdan voces, dicen que no tienen una vista muy buena. Yo sí les puedo decir que a lo mejor es mentira ese mito. Mi abuelo decía que había unos que sí, otros que no. Y yo me acuerdo que, bueno, pues una vaca y un toro que era bueno, pues ese toro era extremadamente agresivo. Ahí sí me decía mi abuelo, a él no te le acerques. Y bueno, pero hasta eso, como que ellos, los animales sienten cuando tú quieres hacerles algo o no. Y bueno, pues aprendo a criarme entre estos animales y bueno, pues ahí aprendo, le pierdo el miedo. Esto pasa a los 12 años. A los 13 yo ya agarraba el caballo, me llevaba a los toros a tomar agua, a pasear, a hacer un poco de ejercicio. Y fíjense, no es como en las corridas de toros, de que el toro ve al caballo y se le va a atacar, ¿no? En los ranchos aprenden que son, por así decirlo, compañeros. Sí les voy a decir algo que también es cierto, sí se les alimenta bien, pero los que les gustan bueno, las corridas de toros dicen que vive como rey, que tampoco le engruesan mucho, eso es mentira. Viven como cualquier animal en el monte, obviamente libres, y ahí sí hay ciertas cosas que hay que cuidar, que no se peleen entre ellos de repente. Bueno, sobre todo cuando hay una hembra para parearse, se empiezan a causar daño y muchas veces pueden lastimarse sus ojitos, ¿verdad? Pero bueno, ocurre que una vaca y un toro que era muy agresivo tienen una cría y bueno, pues pasa esto. A lo mejor, bueno, pues muchos no lo sabrán, pero cuando los toros son padres, tienen cierta, como, no sé cómo decirlo, cierto lazo con sus crías. Los machos con las crías, obviamente no son cariñosos ni nada, pero digámoslo así, si otro macho invade su área donde está él, sí busca pelea, pero con su cría que es de él, no. O sea, pasa de que, bueno, pues son, digámoslo así, como que es una barrera sanguínea, ¿verdad? Del instinto del animal. Y bueno, pasa de que esta vaquilla nace, empieza a crecer, y bueno, pues era muy juguetón este torito, esta vaquilla. Y había otra cosa que sí les puedo decir. A veces los mismos vaqueros te dicen, no te encariñes con los animales. Porque bueno, pues yo me empiezo a encariñar con muchos animales. Hasta que ya después me toca ver que había que prepararlos. A veces antes de salir decían, no, pues hay que purgarlo, porque este ya se va. Y yo decía, ¿por qué purgarlo? ¿Verdad? Y dice, no, pues quién sabe, así las cosas. Y bueno, se habla de otras cosas, de que se les pone grasa en los ojos, vaselina o cosas así, que se les ponen clavos o alfileres en ciertas partes de las costillas para que estén inquietos. Y bueno, pues ahí uno se da cuenta que sí, el torero prácticamente ataca cobardemente a un animal que está estresado. Y obviamente por eso se pone más agresivo, pero realmente no es tanto cuando está libre.
Resulta que esto pasa ya cuando voy casi al segundo año, ya tenía 14 casi para los 15. Estaba aquí ya que iba creciendo obviamente. Y bueno, pues pasaba que era como que mi mascota, yo iba para algún lado y ahí iba atrás de mí y a veces íbamos caminando y yo iba caminando y se me ponía atrás, se me ponía a un lado, se me ponía atrás. O si otros toros se me acercaban, muchos se les iba encima, o sea, sí buscaba como que cuidarme. Y si no, pues ahí andaba de repente, llegaba su papá sí daba miedo, era un torote, no tan grandes, los toros de Lidia no son tan grandes, pero sí me decían, hey, si anda el toro suelto, no andes con el caballo cerca o ten cuidado con otros toros porque sí es medio agresivo. Resulta que, bueno, pues esto pasa, yo me tenía que levantar muy temprano, había veces que había trabajo desde las 5 de la mañana y bueno, pues había que pararse antes, sobre todo en ciertas temporadas cuando iba a haber, iba a haber corrida. Y bueno, pasa lo siguiente, a este toro lo tenían pues reservado para pues alguna persona muy importante. Yo honestamente no sabía de corridas de toros, pero sí nos dicen, este hay que prepararlo, hay que limarle los cuernos, hay que prepararlo. Y bueno, pues yo me acuerdo que este toro se purga un día antes, al día siguiente se iba a ir a media mañana, pero esto pasa, eh, nosotros nos levantábamos a las 4 y bueno, pues desayunábamos y ya después le dábamos, ¿verdad? Recuerdo que bueno, pues yo cuando me despierto, pues me despierta mi abuelo y dice, hey, ya vámonos a la casa a desayunar. Y eso sí, la comida nos las daba el patrón. Íbamos para allá para desayunar. Y me acuerdo que, bueno, pues después de desayunar a mí me dan unas ganas de hacer del baño y le digo a mi abuelo, no, pues ahorita vengo. Y bueno, pues se libera el toro para moverlo. Y ahí andaba y bueno, pues el baño estaba, pues obviamente es monte, en la parte de afuera. Y obviamente pues agarro y busco un arbolito por donde ponerme a hacer lo mío. Y bueno, resulta que hago lo mío, pero yo siento que alguien me decía, hey, hey. Y bueno, pues no miraba para ningún lado. Y pasa que bueno, pues ya estoy haciendo el baño y escucho pisadas. Veo que es la vaquilla, bueno, el torito este era un toro macho joven. Y ahí andaba la vaca, el torito, ¿verdad? Ahí dando vueltas alrededor. Y sí, pasaba que se ponen a jugar con uno, pero se ponen a jugar como si fueran gatitos, empiezan a brincar así como caballos, y empiezan a dar vueltas y bueno, pues son niños al fin, ¿verdad? Y recuerdo que bueno, pues ya voy, hago del baño y está ¿cómo se llama? El torito. Y de repente, pues ya voy de regreso y escucho, ahora sí escucho, ¡ey! Y volteo y me doy cuenta que a un lado donde yo había hecho mis necesidades estaba un señor parado. Pero cuando yo lo veo dije, caray, me habrá estado viendo este pervertido, ¿verdad? Lo primero que piensa. Y él me dice, nunca te había visto por aquí. Y bueno, a mí me extraña mucho ver a este señor. Les voy a decir lo siguiente también. No voy a exagerarle, no vi un Catrín, no vi un charro negro, no vi ya saben que todo el mundo, no, que un hombre con la pata de cabra, no. No, no, no. Vi un sujeto, eso sí se los voy a decir. Era un hombre blanco, blanco, sí se veía bastante blanco, pero blanco de más, al grado de que, bueno, todavía no amanecía, pero bueno, se estaba despejado el cielo, faltaba todavía como unas 40 minutos, casi una hora para amanecer, y veo que este hombre está extremadamente blanco y al grado de que sí se veía muy bien de noche. Y él me dice, ¿a dónde vas? No te conozco, no te conozco. Le digo, no, yo aquí, acá, soy sobrino de tal. Y digo, soy nieto de este señor. Y dice, del capataz. Y digo, no, pues, sí. Me dice, ¿qué haces a esta hora? Dije, no, es que ya vamos a empezar a trabajar porque hay corrida y hay que llevar varios toros. Y expliqué el otro. Y yo veo que este sujeto se me queda viendo. Y miren, les voy a ser honesto.
eh, pues estaba yo a unos 200 metros de la casa donde íbamos a estar, y yo me doy cuenta que este sujeto es un hombre grande. Yo en ese momento era un niño, ¿verdad? Pero sí lo miro más de 1,80 m. Y cuando yo lo miro veo que su mirada me empieza a dar mucho miedo. En serio, su mirada me empieza a dar miedo. Y pasa algo, veo que de repente se empieza a lamer los labios y a hacer la cara, la boca así como que ñam, ñam, ñam. En serio, se empieza a lamer los labios y luego veo que se empieza como que a lamer los dientes. Créanme que ahí empiezo a sentir mucho miedo. Y él me dice, estás muy joven. Y veo en serio que me mira como cuando un gordo mira un pastel. Y bueno, ya como narrador sí le entiendo. Vuelvo al relato. Y veo que este sujeto se empieza a mover las manos y como que quererse me acercar. En serio, bueno, mi primer instinto fue correr. Él estaría a unos 8 metros de mí, no estábamos pegados. Pero cuando yo veo que empieza así y empieza como que a acercárseme, veo que trae las uñas extremadamente largas. O sea, no como Niurka, ¿verdad? Pero veo que las uñas, se le ven picos en las uñas. Obviamente un hombre blanco. No traía de negro ni nada, pero traía como una especie de camisa guinda, un pantalón pues negro, y bueno, pues no recuerdo sus zapatos, pero veo que se me empieza a acercar y así como pues, con antojo, ¿verdad? Pienso dos cosas. Lo primero, que es un maldito pervertido, y la segunda es de que tengo que moverme, pero ya, porque fuera lo que fuera, estaba en peligro. Rápidamente empiezo a correr, y cuando volteo y empiezo a correr veo que él está parado. Y bueno, pues me le adelanto cerca de unos 20, 25 metros. Quiero gritar, pero como iba corriendo, pues no tenía fuerza para gritar. Y de repente, prácticamente yo lo veo como a 20 metros. Corro unos pasos y donde volteo de reojo, veo que este sujeto está a nada de alcanzarme. No sabría decir a la velocidad que corrió, pero supongo que mucho más rápido que una persona normal. Y cuando volteo y lo miro cerca, intento correr más. Y bueno, de repente, pues siento el golpazo así atrásito de mí. Siento un impacto atrás. Y de hecho siento como que me rozan. Bueno, pues resulta que el toro agresivo, el toro macho, el padre de este torito que siempre me acompañaba a todas partes. De hecho, bueno, pues cuando salgo corriendo, el torito sale corriendo conmigo, o sea, no se detiene, y él obviamente corre más rápido. Yo corro con todo el miedo del mundo. Y bueno, cuando está nada, este toro me salva la vida, pienso yo. Y no sé si la vida o no, pero yo veo que el toro brinca por un lado, donde voy corriendo, nada más alcanzo a ver la silueta del toro que pasa a un lado y siento el cocazo así, ¡paz! Y obviamente sigo corriendo un poco y volteo y veo que este toro tumbó a este sujeto y veo que ahí está dando vueltas. Yo corro gritando hacia la casa y ya sale mi abuelo y salen dos trabajadores más y me dicen que qué ocurre, y les digo que un señor me quiere hacer algo. Bueno, cuando salimos vemos que el toro andaba corriendo en círculos alrededor de los corrales. Y bueno, ya mi papá ya le grita y el toro se calma y ya van y lo vuelven a guardar. Y bueno, pues buscamos por todas partes. Buscó mi tío y estos dos empleados. Le hablan a dos vaqueros que están en la entrada. Y bueno, buscamos por todos lados y no vimos nada. Y bueno, pues me dice mi abuelo, no, pues qué pasó, no, es que un señor, que es que el otro. Y mi abuelo, no, me estás loco, esas cosas son mentiras, ese señor no existe.
porque bueno, pues había una leyenda que decían que se aparecía el diablo. Yo les aseguro esto, yo no le vi ningún aspecto demoníaco ni nada, pero bueno, pues me dice, no, que eso no existe, y le digo, abuelo, yo lo vi, y bueno, pues uno de los muchachos dice, bueno, le dice el nombre a mi abuelo y digo, él no está diciendo mentiras, o aquí se ven las huellas. Y bueno, sí eran las huellas de como un zapato muy grande, estoy hablando de que 4 veces más grande que mi pie, unas botas siguiéndome hasta donde se ve que se topan con el caballo, digo con el toro, perdón, fue error mío, se topan con el toro. Y bueno, ya vamos a trabajar, se checa, no se encuentra nada y bueno, pues a seguir. Todos sabemos que la vida de ranchero es trabajar sin pretextos. Y fíjense que en su momento, bueno, pues ya después de rato, yo digo, ese toro, sea lo que sea, obviamente a lo mejor no lo hizo por mí, lo hizo por su cachorro, por su hijo. Y dije, lo que sea que fuera, ese animal me salvó la vida. Y bueno, pues yo sí les voy a decir esto, cuando se les daba de comer aparte, cuando estaban atados o algo así, yo nunca traté mal a ningún animal. Y son seres muy inteligentes, los toros de Lidia y son en serio, en cierta manera, pues te acostumbras como si fueran mascotas y son muy inteligentes, de repente van y te lamen la mano. Y bueno, solamente les aseguro, la gente que haya tratado con un toro de Lidia fuera de una corrida de toros, se va a dar cuenta que es un crimen. Es un crimen y saben una cosa. Bueno, pues ese día se llevan a ese toro y nunca más regresa a ese rancho. Ya se imaginarán qué pasó. Bueno, pues yo les aseguro que después de esa temporada, nunca más, yo le dije a mi abuelo, yo nunca quiero volver a trabajar ahí. Me voy a trabajar, prefería ir a trabajarme a otro rancho, a ayudar a cosas bueno, pues de agricultura. Pero bueno, pues créanme que yo sí sentí que solo las personas somos tan traidoras como para, por diversión, sacrificar a un animalito que nos salvó la vida. Ojalá cuenten esta historia y bueno, pues siempre me quedó eso. Soy una persona que aborrezco las corridas de toros y bueno, sobre todo porque yo sé que estos animales, bueno, pues te pueden salvar la vida. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Fíjense que para ver esto me puse a ver documentales de las corridas de toros y me sorprende y sí es cierto, se les da otra vida, ¿verdad? Pero bueno, pues obviamente, para que vean la hipocresía de las personas, estaba viendo lo que decían, no, que sí se le mata al toro, porque es el término correcto en la corrida, es matar al toro. Sí, pero él lleva una buena vida, es tratado como rey, y que esto y que el otro. Digo, uy, imagínense que tratar bien a alguien sea una justificación para hacerle todo lo que lo hace, ponerle banderillas, ponerle una banderita que le pica la piel, ponerle banderillas que se le quedan colgando y sobre todo al final, pues con una espada, ¿verdad? Cegar su existencia. Digo, imagínense qué pretexto más estúpido decir que se le trata bien. Imagínense en ese caso, pues, voy a decir, mi esposa al oír esto estaría aterrada, ¿verdad? De cómo la trato. Para después decir, no, pues ni modo, mija, te toca porque ya te traté bien todos estos años. Pues no, raza, no. Y sobre todo, qué feo, ¿no? Imagínense, un animal te salva la vida y como premio es ejecutado. Solamente el humano, y no estoy hablando del ser humano, el humano, que es un ser, es capaz de hacer una atrocidad para entretener a un montón de pensantes, no, imbéciles, ahí gritándole olé, olé, cada que el pobre animalito lucha por su vida. Bueno, pues yo sé que hay gente que le gustan las corridas de toros, a mí no, y bueno, pues, al que le gusten y esté enojado, pues me da igual. O sea, honestamente, ahí sí hay cosas que en las que no puedes hacer
a justificar para quedar bien con nadie. Yo pienso que quien justifica para quedar bien, pues es una persona que no tiene amor propio. Recuerdo en Protección Civil una vez nos dicen, ay, vayan a la Plaza de Toros, una plaza, Lauro Luis Longoria, vacía, solamente cerca de pues, el alcalde que estaba en su momento, que era de un partido y ahorita está en otro, obviamente, porque ya es bueno. Ahí con su montón de lambiscones alrededor, como 2 personas o 3 en la grada, y un torero todo puñetas, que nunca pudo sacrificar, le picó como 20 veces al pobre toro, hasta que ya logró su fechoría. Todavía el idiota se pone y hace, hombre, me daban ganas de brincarle y darle unas patadas al idiota ese. Pero bueno, raza, ya me hacen enojar este tipo de temas. Cuídense mucho. Y bueno, yo sé, porque no va a faltar de que, ay, no te gustan los toros, pero comes carne. Sí, pero con la comida no se juega, de una vez les aviso. Y sí, también hay gente que dice, es que el toro de Lidia no sirve para trabajar. Pues trabaja tú, pedazo de zángano. Para eso se inventó el tractor. Y también es una estupidez decir que si no hay corridas el animal se va a extinguir. En ese caso, pues vamos a hacer corridas de rinocerontes, vamos a hacer corridas de elefantes, y bueno, pues obviamente es una tontería. Cuídense mucho y bueno, pues un saludo a toda la raza. Y yo sé que mucha gente que sigue el canal comparte muchas ideas, sobre todo con los animales. Se los digo yo, los animales son mucho más agradecidos que las mismas personas en sí. Afortunadamente, ya les comenté, YouTube ya afortunadamente ya soltó lo que se le atoró, ya pudimos solucionar el problema, y gracias a la donación de nuestra amiga que nos donó también. Y bueno, pues ahí estamos y vamos a trabajar en estos días tan pronto me cure, porque quiero meter en mi patio dos animalitos más que yo veo en la calle, que de plano ya me encariñé con ellos, pero ahorita no los puedo meter a la casa. Espero por lo menos que ya llevan un tiempecito en la calle, no se mueven de donde están. Espero tan pronto pueda trabajar físicamente, estoy hablando unas 2 semanas o 3, poder hacer una bardita aquí y ponerlas en esa parte. Cuídense mucho, ya saben que este canal es de ustedes, les agradezco su atención y bueno, suscríbanse, denle like, manita arriba, compartan el contenido y dejen su comentario, y ya saben, suscríbanse, piquen la campanita de notificaciones, cada que se sube historia se les va a avisar. Asimismo, raza que quiere historias más fuertes, tenemos el canal privado. Un saludo para todos, y bueno, si te gustan las corridas de toros, tampoco tengo nada contra ti, pero bueno, búscate cosas más emocionantes, como, pues, no sé, peleas callejeras, ver contenido para adultos, yo qué sé. Bueno, cuídense bastante, ya saben, les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.